No somos moscas. Las personas que vemos al mundo como una matrix de la que salir volando, déjenme decirles que no somos moscas voladoras, pero nos aparecemos más a las arañas. Las arañas tejen elaboradas formas geométricas, y hacen su mundo de estas formas. Lo que ha pasado con la humanidad, es que hemos tejido una forma de sociedad bastante compleja, pero ahora nos estamos arrepintiendo de lo que hemos tejido, y queremos salir volando como moscas de esta red. Estamos mal orientados, ya que cuando las moscas quieren salir volando de la red de una araña, no hace más que seguir enredándose más y más en ella. Por más esfuerzo que haga, alando las cuerdas de la tela araña, pataleando en la telaraña, golpeando fuerte en la telaraña, no hará otra cosa más que seguir atándose a sí misma. Mi camino empezó después de ver la película Matrix. Como a mucha gente, esta película dio un golpe certero en la parte frontal para darnos cuenta de muchas cosas. Desde entonces, mi lucha ha sido de darme cuenta, y hacerme consciente de la Matrix. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, volverse consciente por sí mismos de las cosas que nadie me muestra, iba a ser una misión imposible. Pero nunca pensé que serían tan difíciles. Cada vez que me doy cuenta de algo, sigo el camino, luego llego a un callejón sin salida, y la Matrix me jala más fuerte que antes, como un resorte, que mientras más lo alas, más fuerte va a ser el golpe. Recientemente, parecía, que todo iba de maravilla con mi nueva vida, pero de repente me enfermo, y obligado me llevan al hospital en donde me llenaron de inyecciones, sueros, pastillas, químicos, con suplante de sangre etc. Y no solo eso, pero tuve que ser humilde y agradecer por haberme salvado la vida. Esto me pasa después de hacer una mini campaña de cómo estamos llenando a nuestros niños con inyecciones. Entonces, como mosca en una telaraña, jalé el resorte lo más que pude, y no logré romperlo, más bien el golpe de regreso, fue más duro de lo que pensé. Pensaba que estaba a punto de salir de una parte de la Matrix, pero como un superimán me regresó, al parecer, de donde nunca debí de haber salido. Las personas que estamos en esta batalla, estamos llenos de historias parecidas a estas. Muchas de las veces dejamos de comer carne en protesta contra el maltrato animal, y de repente pisamos a un perro por accidente. Hablamos de lo mal que estamos políticamente, y tu padre se lanza de alcalde. Hablamos que la educación está muy mal encaminada, entonces colaboramos para poder cambiar el sistema educativo, pero entre reuniones de padres, calificar tareas, eventos educativos, etc., te vuelves uno con el sistema. Pensamos que somos moscas, y que podemos volar libremente entre la Matrix sin ningún problema, pero lo único que pasa es que solos nos enredamos más y más. Desde este punto de vista, creo que Neo, en la película, nos deja un pensamiento de que podemos escapar de la Matrix. Pero al día de hoy, pienso que escapar de la Matrix, es una misión imposible. No somos moscas, y el humano no escapa, el humano es más como una araña, tenemos que saber vivir en la telaraña, tenemos que enfrentar los peligros, los retos, en nuestra propia realidad, en nuestra propia telaraña. Tenemos que enfrentarnos a la vida y saber distinguir los peligros, lo que nos amenaza y desde ahí combatirlo. Tenemos que conocer mejor nuestra telaraña, saber nuestras habilidades, impulsar el conocimiento de nuevas destrezas y crear nuestro propio armamento para cuidar mejor nuestra telaraña. No podemos, y no nos conviene explotar, romper, enredar más a la telaraña, es nuestra realidad, y la creamos nosotros mismos. Es nuestro mundo, y nos costó crearlo y tejerlo hasta aquí. Ya sea que lo que hemos creado sea malo o bueno. Ya sea que nos hemos aferrado a tener un rey que no nos sirve de nada o que tengamos partidos políticos que nos causen desunión más que unión. El peligro de la telaraña, es que cada día se va haciendo más y más grande, y, por ende, las arañas que la hemos tejido, estamos perdiendo el control de la misma. Es como que todos los días las piernas nos crecieran unos 10 centímetros, al cabo de una semana, no podríamos controlar ese crecimiento. Perderíamos el equilibrio y la movilidad de nuestras piernas. Cuando crecemos, a cada uno de nosotros, nos ayudan a tejer su propia telaraña. Nos enseñan a tejerla. Unas filas de hebras pertenecen a las tradiciones familiares, las otras a las tradiciones culturales, otras a las tradiciones sociales, unas hebras se desprenden hacia nuestra educación, otras hacia nuestra espiritualidad, otras se van a los pensamientos políticos, y algunas otras se ramifican hacia la economía, hacia el dinero.
Algunas hebras nos ayudan a tejerlas, mientras que otras ya vienen tejidas desde antes de nuestro nacimiento, es como ese centro de la telaraña, que no tiene ninguna otra finalidad que sea fuerte para sostener a toda hebra que salga de ahí, es de donde nace la telaraña. Así como ese centro, las religiones nos dicen que el alma ya viene con una meta a cumplir, los astrólogos nos cuentan que las estrellas dictan nuestro destino, otros mencionan que tenemos amos que controlan la Matrix, y ellos nos dirigen como marionetas. Luego tenemos a nuestros ancestros, y a sus creencias que se han ido tejiendo con el pasar de las generaciones, sean ciertas o no. Luego contamos con la biología, que nos condiciona. Si tus ancestros eran altos, de seguro tú lo serás también. Todo esto se teje desde antes de nacer, o apenas nacemos. De aquí se ir toda nuestra vida, nuestras creencias, nuestro mundo. Ya cuando vamos creciendo, empezamos a tejer nuestras propias hebras donde nos vamos a movilizar con seguridad. Escogemos nuestros amigos, nuestros trabajos, nuestros esposos, nuestra carrera universitaria y así tejemos nuestras propias hebras, pero al mismo tiempo creemos que somos moscas y queremos salir corriendo de ahí. Entonces, ¿cómo escapar de esta situación si estamos actuando como moscas, viviendo en una telaraña y creyéndonos que podemos arrancarla? Tenemos que regresar a la esencia, y dejar de alar. Tenemos que ser arañas nuevamente. Tenemos que empezar a desatar ciertas hebras y tejerlas nuevamente. Tenemos que remendar espacios que ya están rotos, y de reemplazar hebras que ya no sirven, tenemos que intentar tejer la telaraña nuevamente, pero desde una situación consciente. No podemos escapar, no podemos romper, no tenemos que escapar, no nos conviene botar al tarro de la basura, lo que los humanos hemos construido. Tenemos que empezar a ser arañas activas, dejar de estar estáticas, tratando de meditar para poder escapar, como Jesús lo hizo después de la crucifixión. Eso no sirve. Tenemos que empezar por cultivar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Tenemos que empezar a reemplazar esas hebras de la telaraña, por nuevas hebras, fuertes, llenas de una buena y nueva alimentación más sostenible, de una política más amigable y menos corrupta, de una tecnología más inteligente donde no causemos tanto daño a nuestra propia telaraña, una economía más equitativa, donde todos tengamos una participación activa, una educación que en realidad sirva al ser humano, y no llenar nuestra mente de ecuaciones que nunca utilizaremos, de una espiritualidad que nos lleve al entendimiento de nuestra existencia, y no de seguir ciertas reglas al pie de la letra como lo hacen las religiones. Tenemos que dejar de ser moscas, y como las arañas, empezar a limpiar nuestra telaraña. Empezando por la creencia de querer escapar, y empezar a cuestionar todo lo que nos rodea. Cuestionar hasta lo más simple, a cuestionarlos el desayuno que ponemos en la mesa todos los días, y decirnos si ese desayuno debe de tener cabida en nuestra nueva telaraña. Cuestionarlos lo que hacemos en nuestro trabajo, y decirnos si ese trabajo debe de existir en nuestra nueva telaraña. Cuestionarlos lo que consumimos diariamente, ya sea esta en forma de pensamientos, sentimientos, emociones, o materialismos, y decirnos si esto debe de tener cabida en nuestra nueva telaraña. Dejar de tratar de escapar lejos de esa telaraña no tiene ningún sentido. Nada más caemos más y más en esa red. Mejor empezar a trabajarla, a limpiarla, a remendarla para que la nueva telaraña quede como recién hecha, es una mejor idea. Es como las arañas que cuidan de su tejido, diariamente caminan alrededor de ella cuidando de todas las hebras, desechar las que no sirven, reemplazar nuevas hebras y limpiar las que están sucias. En vez de criticar la política, demos nuevas ideas para reemplazarla, como lo hizo el pueblo de Cherán. En vez de criticar la medicina, pensar cómo podemos reemplazarla por nuevas formas alternativas y más saludables, en vez de criticar el sistema educativo, crear nuestros propios establecimientos, pero desde la verdad. Y así ser arañas activas que no quieren huir, pero que quieren tener una casa bien sustentada. Seamos arañas con conciencia, y no moscas asustadas de estar atrapadas en la telaraña, en la Matrix. Gracias y no olvides suscribirte.